Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Buenos Aires. Hugo Sickman declara este martes en Comodoro Pi en la causa por las vacunas contra el COVID-19. El empresario farmacéutico Hugo Sickman declarará este martes 19 de mayo a las 11 de la mañana en los tribunales federales de Comodoro Pi en el marco de las causas que investigan presuntas irregularidades en las contrataciones de las vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia. La Fiscalía investiga una supuesta trama de tráfico de influencias y posibles beneficios direccionados hacia determinados laboratorios durante las negociaciones por las vacunas. Sickman quedó en el centro del expediente por el rol que tuvo con su laboratorio Mapiens en la producción del principio activo de la vacuna AstraZeneca para América Latina durante la pandemia. La investigación judicial también pone bajo análisis el vínculo histórico entre el empresario y el fallecido exministro de Salud, Ginés González García, además de la participación de exfuncionarios en divisiones vinculadas al contrato sanitario y acuerdos con los laboratorios. En paralelo, la causa vuelve a poner el foco sobre las negociaciones frustradas con Pfizer y sobre las modificaciones introducidas en la ley de vacunas durante el debate parlamentario de la pandemia. Política. Luis Caputo. Milei ganará por paliza en la primera vuelta en las elecciones 2027. Toto Caputo analizó el rumbo del país y aseguró que los indicadores de marzo ya muestran signos de recuperación, especialmente en los sectores como la construcción y el índice de precios internos al por mayor. El funcionario proyectó que el repunte más fuerte comenzará entre el mes de mayo y junio, impulsado por la continuidad de la desinflación y la puesta en marcha de 9.000 kilómetros de ruta en corredores viales que darán un impulso decisivo en la obra pública. Según el ministro, este proceso es fundamental para consolidar el crecimiento sostenido que el país no experimenta hace más de una década. Respecto a la presión impositiva, Caputo enfatizó que el objetivo final es la baja de los impuestos, pero aclaró que para ello es necesario recaudar más mediante el crecimiento y la formalización de la economía. Para Caputo, la estabilidad actual frente al shock externo es una prueba de que la defensa de la economía ahora son mucho más sólidas. Finalmente, el ministro se mostró extremadamente optimista sobre el futuro electoral, vaticinando que el presidente Javier Milei ganará en primera vuelta y por paliza en el 2027. Río Negro. Continúan los rastrillajes para dar con Analía Cortés en San Carlos de Bariloche. Siguen los rastrillajes para dar con el paradero de Analía Cortés, la mujer de 52 años que lleva 10 días desaparecida de su hogar, donde vive con su marido y un pequeño hijo. La Comisaría 80 y el COE recorrieron el sector conectado con el Tiro Federal y la Laguna de los Patos. Siguen los rastrillajes para dar con el paradero de Analía Cortés, la mujer de 52 años que lleva 10 días de desaparecida de su hogar, en el que vive con su marido y su pequeño hijo. Se avanzaron con nuevos rastrillajes este fin de semana, pero sin resultados positivos. La Comisaría 80 y el COE recorrieron este domingo el sector conectado con el Tiro Federal y la Laguna de los Patos. Ante la falta de novedades, es que la policía de Río Negro informó que la búsqueda salió de las fronteras de la provincia y se extiende a nivel nacional. Hay tareas que coordina el Ministerio de Seguridad de la Nación para dar con esta mujer oriunda de Bragado, pero que ya hace años tiene residencia en el sur, que padece un cuadro de depresión y que no sería la primera vez que se aleja de su casa ubicado en el barrio Rancho Grande. Cualquier dato se pide ahora que sea informado especialmente al número 134 o bien al 911.
judiciales. ¿Cuánto deberá pagar Tapia para viajar al Mundial? El Juzgado Nacional y Penal Económico número 2, a cargo de Diego Amarante, autorizó la salida del país de Claudio Chiqui Tapia, de cara a los compromisos institucionales deportivos del próximo mes. Para materializar el permiso, el máximo directivo de la Asociación de Fútbol Argentino, de la AFA, enfrenta la obligación de depositar una caución real de 30 millones de pesos en concepto de garantía procesal. El requerimiento de esta millonaria suma funciona como reaseguro en el marco de la causa penal, donde el dirigente permanece procesado por presunta retención indebida de aportes previsionales y cargas sociales dentro de la estructura de la entidad de la calle Viamonte. La justicia fijó este monto al considerar que, si bien existen embargos previos sobre los bienes del titular de la AFA, la envergadura del viaje exige un respaldo financiero concreto que asegure la sujeción al proceso. Economía. Récord histórico en exportaciones de miel. Argentina vendió 30.000 toneladas por $74 millones. Las exportaciones de miel alcanzaron un récord en volumen y valor de los últimos 20 años, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. De esta forma, la actividad apícola se consolida como una de mayor crecimiento en los mercados internacionales, con más exportaciones, mayor competitividad y nuevos estándares de calidad. Según se pudo saber, el desarrollo de los envíos de miel al exterior solamente los primeros 3 meses del año 2026 logró el récord de las 2 últimas décadas en valor y en volumen. En este sentido, el dato sobresaliente es que tuvo un aumento interanual del 93,3% en el valor absoluto exportable y el 83,9% en volumen, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. El principal destino de las exportaciones del sector apícola es Estados Unidos, en un 66% del total del valor, manteniendo el predominio en los últimos años, seguido luego por la Unión Europea, que lleva alrededor del 30% de los productos. Córdoba. Tensión en Nueva Córdoba por una fuga de gas. Hay autoevacuados. Una intensa fuga de gas generó alarma y provocó una autoevacuación de unas 50 personas ayer al mediodía en pleno centro de Nueva Córdoba. El incidente ocurrió en la calle Bolivia al 100, casi esquina Pasaje Baldomero Fernández Morero, una zona densamente poblada y habitada mayoritariamente por estudiantes universitarios, ubicada a metros del predio de la ciudad universitaria y del Parque de las Tejas. Estamos en la calle Bolivia, casi Pase Valdovano. Esto es prácticamente pegado a lo que es la ciudad universitaria, lo que era la vieja casa de gobierno. Hay una pérdida de gas, de hecho se siente el ruido al gas. Una empresa tercerizada de la municipalidad estaba trabajando, ha roto esta tubería, por lo cual se ha cortado toda esta calle Bolivia. Son todos edificios, imagínate, todos estudiantes. Hay que decir que no hay personas que se hayan descompuesto, que hayan sido atendidas por algún servicio de emergencia, y que hay unas 50 personas aproximadamente que se han autoevacuado. Está cortada la calle a esta hora, pero tenemos que dar tranquilidad. Calle Bolivia al 100, esto es Nueva Córdoba, totalmente cortado por pérdida de gas. Ya están trabajando bomberos, DUAR y también de Defensa Civil en minutos nada más. Economía. Banco Central de la República Argentina, Bausili, ratificó el rumbo económico y anticipó una baja de la inflación. Ayer lunes por la tarde, Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina, brindó una conferencia de prensa sobre el informe de política monetaria y los estados contables ejercicio 2025. La misma tuvo lugar en el Salón Bosch de la entidad y dejó 2 mensajes. El primero es que el plan económico no tendrá modificaciones y el segundo es que la inflación continuará en baja. En este contexto, Argentina mostró un comportamiento diferencial que merece ser destacado. A diferencia de los episodios similares del pasado, el país no se contagió del estrés financiero global. El tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas de interés domésticas cayeron y el superávit comercial energético actuó como amortiguador. Esta respuesta refleja los sólidos fundamentos macroeconómicos construidos en los últimos 2 años. Bausili sostuvo que la suba de los precios será contenida y pronosticó estabilidad y un ciclo de inversión. Al momento de hablar del mercado laboral, comentó que existió deterioro de puestos de trabajo, un escenario que se revertirá con la ley de la reforma laboral que sancionó el gobierno en este año.
Tucumán. Tucumán en alerta. El fantasma de los cortes de gas amenaza a las industrias. El gobierno de Tucumán convocó a una reunión de representantes del sector industrial, tanto en la parte citrícola como azucarera, para analizar la provisión de gas durante el invierno. El ministro de Economía, Daniel Abad, que la semana pasada estuvo reunido con autoridades, reconoció la preocupación por falta de reversión del gasoducto norte y advirtió que podría registrarse cortes en caso de una fuerte demanda por las bajas temperaturas. El gobierno de Tucumán convocó a una reunión de representantes del sector industrial, tanto de la parte citrícola como azucarera, para analizar la provisión de gas durante el invierno. El ministro de Economía, Daniel Abad, que la semana pasada estuvo reunido con autoridades, reconoció la preocupación por falta de reversión del gasoducto norte y advirtió que podrían registrarse cortes en caso de una fuerte demanda por las bajas temperaturas. Desde la provincia sostienen que el problema no solo pasa por la disponibilidad, sino también por la infraestructura y los altos costos del suministro, especialmente para industrias y empresas del sector. Mientras tanto, buscan garantizar el normal desarrollo de la zafra azucarera y de la actividad productiva en Tucumán. Una de las variables que se analiza por estas horas es que el gobierno nacional se haga cargo del costo en lo que respecta al gas natural licuado, pero que este sea devuelto por parte del sector industrial durante el verano. Nacionales. El gobierno retiraría los pliegos de 2 jueces por sus vínculos con la AFA. Los pliegos que el gobierno envió al Senado de los jueces en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para ocupar cargos vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones están siendo analizados por el Poder Ejecutivo, que podrían retirarlos a raíz de los vínculos que mantienen los magistrados con la cúpula de la Asociación de Fútbol Argentino AFA. Una investigación periodística reveló que no habría acuerdo para renombrar a estos 2 jueces a raíz de los nexos que mantenían con el titular de la AFA, Claudio Chiquitapia, y con la mano derecha, Pablo Topiquino, quienes son investigados en la justicia por la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y evasión. Galván Greenway dictó el fallo el 24 de abril que resolvió el sobreseimiento de Tapia en la causa del año 2018, en la que el mandamás del fútbol argentino era investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Este juez Galván Greenway fue el que lo sobresedió a Tapia en el año 2018. Córdoba. Eliminación de zona fría en Córdoba afectará a 13 departamentos. Actualmente la zona fría alcanza más de 600.000 usuarios residenciales en la geografía de la provincia de Córdoba, otorgando descuentos automáticos del 30% en las tarifas generales y hasta de un 50% para los sectores más vulnerables, como jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y monotributistas sociales. La intención de quitar zonas frías en Córdoba generó el malestar del propio gobernador Martín Yarlora, quien dijo que sacar a Córdoba de la zona fría es una locura, porque eso es que los vecinos se les incrementen las facturas de gas natural y se les disparen exponencialmente. La verdad que ha sido contundente el gobernador y también todos los intendentes de todos los arcos políticos de la provincia de Córdoba, donde han manifestado en conjunto con el gobierno la preocupación que impulsa el Ejecutivo Nacional de eliminar a Córdoba de la zona fría, que va a perjudicar a más de 680.000 hogares en la Argentina. Estamos hablando de más de 680.000 familias cordobesas que van a perder el beneficio de poder estar en zona fría. Para que queden claros, la zona fría es la tarifa de gas natural comprimido que tiene la Argentina para distintas zonas de la Argentina, y por decisión del Poder Ejecutivo Nacional están eliminando a Córdoba y a otras provincias argentinas de zona fría. Algo que es un componente de estricta justicia tributaria y también de estricta justicia de acuerdo al componente climático que tiene nuestra provincia, como lo han dicho varios intendentes, algo que Córdoba viene luchando desde hace bastante tiempo, que fue reconocido en el año 2021 y que bueno, ahora la decisión es quitar de manera definitiva a estos usuarios, perjudicando una vez más no solamente los hogares, sino también a todo el entramado productivo de nuestra provincia. El primer impacto es que, de acuerdo a las condiciones de la familia, uno pierde un 30% de beneficio, otros el 50% de beneficio en materia tarifaria. Pero si uno ve de que el gobierno nacional ha venido avanzando en la quita de subsidios en materia de gas natural en toda la Argentina y se ha habido una recomposición de las tarifas, la estimación que hace la gente de la distribuidora
local aquí en Córdoba es que el incremento va a ser del 100% en la factura, al menos del 100% en la factura de este invierno comparado con los inviernos pasados. Santa Fe. Masacre de fauna en Santa Fe. Denuncian la matanza ilegal de más de 300 animales silvestres protegidos. Las autoridades de Santa Fe denunciaron penalmente la matanza masiva de más de 300 animales silvestres protegidos en el departamento de Vera, luego de que se difundieran fotografías de cazadores extranjeros que participaron de expediciones clandestinas en la zona de Itillaco y de Fortín Olmos. El caso salió a la luz tras la viralización de imágenes de las redes sociales, donde los contingentes de cazadores aparecían posando junto a ejemplares muertos. Según la investigación preliminar, los implicados habrían abonado importantes sumas de dinero en dólares para acceder a los sectores de la cuña boscosa santafesina. En este contexto, el secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Alejandro Luciani, confirmó que la denuncia ya se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público de la acusación. Es una actividad que está habilitada, pero hasta 12 patos por persona, digamos, más de 12 patos, y eso tiene que, el control de eso, más allá de que nosotros hagamos inspecciones periódicas, está a cargo del guía vaqueano, que en este caso la persona que sabemos que estuvo oficiando de guía vaqueano no está habilitada en la provincia. El campo donde en teoría han cazado tampoco está habilitado en la provincia, y el operador cinegético, que es el operador turístico que trae a estos extranjeros, tampoco tiene inscripción en la Secretaría de Turismo. Entonces, bueno, están incurriendo en un montón de delitos que van a ser sancionados. En teoría es un operador de Córdoba. Internacionales. Crece el narcoescándalo del estado de Sinaloa, donde están comprometidos gravemente el gobernador, el senador nacional por ese estado y 8 implicados más. Es muy importante que ustedes sepan que Claudia Sheinbaum no sabe qué hacer. Está absolutamente en una disyuntiva histórica para México, porque claramente Morena aparece como un partido, si no infiltrado, colaborador de narcotraficantes, y Rocha Moya era mano derecha de Andrés Manuel López Obrador. Ambos acuñaron la desdichada frase referida a los chapitos, a los sinaloenses hijos del Chapo Guzmán, de mejor con ellos abrazos que balazos. Pero bueno, ¿qué ha pasado ahora? Una comunicación de la UIF, de la Unidad de Información Financiera de México, que ahora le mostramos. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos, el senador Enrique Insunza Cázares y otros 9 implicados señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en una corte de Nueva York. La medida enviada a bancos mediante la CNBB contempla el congelamiento de activos y la suspensión de operaciones financieras mientras autoridades estadounidenses impulsan solicitudes de detención con fines de extradición contra varios de los acusados. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que no es, que es técnica, digamos. Si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento. Como ven, realmente un golpe brutal para la presidenta de México, que, preguntada sobre este tema, eludió la respuesta, como si ella, presidenta de todos los mexicanos, no supiera de la novedad que esta unidad, es cierto, independiente del Poder Ejecutivo, pero esta unidad del Estado de México tenía ya avanzada investigación sobre esta estructura narco, estos hombres de la política mexicana, de la izquierda mexicana, del partido que representa el socialismo en México, de Morena, creado por Andrés López Obrador. Siempre estuvo la sospecha de una vinculación con el narco, pero ahora
esto estalla con una brutal virulencia. Y hay más, ya están detenidos en Estados Unidos quien era su ministro de Finanzas y quien era su ministro de Seguridad. Y ambos van a colaborar con la justicia norteamericana. Uno, el ministro de Finanzas, sabe todo lo que ocurría con la plata blanca y negra en Sinaloa. Y también mucho de lo que ocurría con la plata negra de los políticos del partido Morena. El otro, el ministro de Seguridad, tiene mucho que contar, no solamente de la protección de la policía a sus órdenes para los narcotraficantes del clan del Chapo y los Chapitos, sino cuánta colaboración hubo entre esa policía y esa banda narco para destruir a la otra banda narco, atrapando al jefe de esa estructura. Y hay más sobre el drama de esta narcomafia mexicana. Jalisco Nueva Generación está bajo investigación también de los jueces norteamericanos. Tendremos también políticos vinculados a este cártel. ¿Se podrá saber de una vez por todas si realmente el Mencho, el jefe de Jalisco Nueva Generación, murió en el enfrentamiento o fue asesinado por las fuerzas de seguridad mexicanas al servicio del narcotráfico? ¿Será la posibilidad de que el gobernador de Sinaloa llegue vivo a una instancia judicial norteamericana y confiese la verdad de su con el narcotráfico, con el Chapo y los Chapitos y con la estructura política a la que pertenece, su relación con Andrés Manuel López Obrador, el famoso AMLO, era también de colaboración económica del narco con las campañas electorales? ¿Quién financió la campaña electoral de este narcogobernador de Sinaloa? Muchas preguntas que se van a responder muy pronto y un escándalo que crece en forma desmesurada en México. Los mexicanos sospechaban de la colaboración de la izquierda de ese país con el narcotráfico. Ahora la tienen clara y patente, y cada vez más se le plantea la disyuntiva a la presidenta Sheinbaum. ¿Es cómplice o va a acabar con esta banda, aunque haya muchos conmilitones de ellas adentro de la estructura de la narcomafia mexicana? Hasta la próxima. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Irán responde a la última propuesta de Estados Unidos para detener la guerra. Formaliza a la vez una nueva entidad de control del paso del estrecho de Hormuz, vía estratégica marítima. Dialogar no significa capitular, defiende esta noche el presidente Masoud Pezeshkian. Asamblea General en Ginebra. La OMS alerta acerca de una época peligrosa en medio de las crisis del virus de ébola y del hantavirus, con $1.000 millones menos en su presupuesto anual. Esta noche Estados Unidos establece controles en sus fronteras a causa del ébola, un caso estadounidense detectado en la República Democrática del Congo. Última edición América, se agrava la situación en Bolivia. La Unión Europea a la vez celebra el relevo en la Fiscalía General de Guatemala y arranca la campaña para la segunda vuelta de la presidencial en Perú el 7 de junio. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias. ارسال نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی از طرف پاکستان ما با مجموعی از پیشنهادات. En Irán, el portavoz de la Cancillería, Ismail Bahaí, confirmó que la posición de Teherán había sido transmitida a Estados Unidos vía la mediación de Pakistán
agregando que tras las últimas amenazas del presidente Trump la víspera, Irán está plenamente preparada para cualquier eventualidad. Una fuente iraní de alto rango indicó a la agencia Reuters que Irán habría subrayado en su última propuesta estos puntos: el fin de la guerra, la reapertura del estrecho de Hormuz, el desbloqueo de sus haberes congelados en el extranjero y el levantamiento de sanciones internacionales en su contra. Abunda en redacción Carlos Pizarro. En el marco de las negociaciones, Estados Unidos habría dado muestras de cierta flexibilidad al autorizar que Irán prosiga actividades nucleares pacíficas limitadas bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Los puntos litigiosos del programa nuclear iraní, como el enriquecimiento de uranio, serían postergados a discusiones posteriores. En cambio, acerca de los haberes iraníes congelados en el extranjero, Washington habría aceptado por el momento desbloquear menos de la cuarta parte en base a un calendario progresivo. Por otra parte, según la agencia iraní Tasnim, Estados Unidos habría aceptado levantar sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní durante la duración de las negociaciones. A juicio de Washington, esa propuesta era inicialmente insuficiente, disparando el precio del barril referente de petróleo en un abanico entre 107 y 110 dólares la unidad. Pero esta tarde el presidente Trump enmienda de nuevo la situación, afirmando que existen desarrollos muy positivos en el diálogo con Irán, precisando que por pedido de los países del Golfo renuncia a un eventual próximo ataque este martes contra Irán. En este contexto, fue formalizada por Teherán la creación de un nuevo organismo para la creación del paso marítimo, Hormuz, encargado de aprobar el tránsito de navíos y de cobrar un peaje por ello, a lo que se han opuesto en días pasados varios países occidentales, la Unión Europea y la propia Organización Marítima Internacional, entidad de la ONU que dirige el panameño Arsenio Domínguez. Yo no tengo información oficial de que estos peajes van a ser establecidos. No existe un marco jurídico en el que se pueda introducir este tipo de medidas en un estrecho internacional para la navegación. Por supuesto que siempre salen distintas notificaciones y avisos que cambian también con el tiempo, pero la posición en general se mantiene. Y mi trabajo es buscar realmente cómo volvemos a las operaciones en el estrecho de Hormuz de la forma en la que se llevaban a cabo antes de que el conflicto iniciara. Invertir en salud global es invertir en seguridad para nuestros países y para nuestros conciudadanos. Pero también quisiera decir que no solamente es una cuestión de seguridad, es una cuestión de justicia. En particular en un mundo en que 12 personas tan solo poseen tanto como el resto de la humanidad. Extracto de esa intervención hoy muy ovacionada en Ginebra del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con motivo de esa apertura de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, que ayer lanzaba una alerta internacional frente al brote de una peligrosa variante del virus del ébola en República Democrática del Congo, y a la vez que la comunidad científica sigue vigilando de cerca el reciente foco de hantavirus en el Atlántico Sur. Sin embargo, estas dos resurgencias no figuran en la agenda oficial, que arrancaba con la reducción de ayuda internacional drástica y repentina, 21% menos de presupuesto anual para la OMS, $1.000 millones a raíz de esa retirada, aunque no definitiva, de Estados Unidos, a la que aludía el jefe de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cualquier vacío, cualquier espacio sin cubrir beneficia al virus, y la mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad. Por lo tanto, debido a la situación actual que afecta tanto a Argentina como a Estados Unidos, creo que reconsiderarán sus decisiones al darse cuenta de la importancia de la universalidad para la seguridad sanitaria. Y abundaba en el mismo sentido el nuevo presidente de esa Asamblea Anual pro tempore que recaía en el ministro dominicano de la Salud, Víctor Atala. La salud ya no es solo un tema sanitario, es un pilar de la seguridad global, estabilidad social y desarrollo económico. Creemos firmemente en el multilateralismo, el respeto y la cooperación como camino para construir soluciones conjuntas. De Ginebra a París, otra reunión, la de los ministros de Finanzas del Grupo G7,
En la agenda la lucha contra los desequilibrios económicos mundiales, la coordinación de suministros de minerales críticos, asuntos que resquebrajan la cohesión del grupo. A esta cita acudía también el ministro ucraniano de Finanzas, Sergiy Marchenko, que pidió a sus colegas ministros reforzar las sanciones contra Rusia. No hay forma de apaciguar al agresor de tal manera que se levanten las sanciones, por lo que debemos seguir presionando a Rusia e imponerle sanciones adicionales. Por nuestra parte, hacemos todo lo posible por destruir la economía rusa, concretamente las refinerías de petróleo que contribuyen a impulsar su maquinaria militar. La Paz, policías antimotines se enfrentaban en las calles de la capital boliviana con manifestantes de una multitudinaria marcha convocada para pedir la renuncia del presidente del centro derecha, Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que mantienen a la capital cercada. Protestas de campesinos, obreros, mineros y maestros que exigen respuestas a la peor crisis económica de Bolivia en 4 décadas. Escaseces de alimentos, medicamentos y combustibles se señalan en la capital y hay división también de opiniones en el seno del propio Ejecutivo tras los violentos choques registrados a lo largo del fin de semana. Extractos hoy de la intervención del vicepresidente Edman Lara Montaño. No podemos sacar a la policía boliviana a reprimir. Lo que queremos nosotros es instar al diálogo. Una vez más le pedimos al presidente bajar la soberbia, llamar al diálogo, dialogar con los sectores movilizados y no con esos grupos que al presidente le conviene dialogar, porque hemos visto que se ha reunido solamente con los que son afines a él y eso no está bien. De la misma manera, no saque soldados a reprimir al pueblo boliviano, porque muchos de ellos son hijos de los que están hoy día protestando. La misión de acompañamiento de la Unión Europea en Guatemala celebra la toma de posesión la víspera como nuevo fiscal general de Gabriel García Luna, en reemplazo de la controvertida Consuelo Porras, sancionada por 42 países. A juicio de la Unión Europea, el cambio representa una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización que han afectado a operadores de justicia, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros responsables de la sociedad civil. Cierre de comillas. El cambio se refleja de inmediato con esa liquidación anunciada de la Unidad Especial contra la Impunidad a cargo de García Luna, que llevó adelante esos casos emblemáticos y muy polémicos. Decisión aplaudida por el director del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias. Esta fue la fiscalía que más desarrolló la criminalización y la persecución política. Esta fiscalía significa un símbolo de justamente lo que fue el legado de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche como el jefe de esta fiscalía. Ese es un primer comienzo, un primer mensaje importante, porque liquidar significa investigar, significa auditar las acciones que se realizaron en esta fiscalía y por supuesto la destitución de todos los fiscales que fueron cómplices de esta instrumentalización del Ministerio Público en la persecución a jueces, fiscales y a toda la sociedad que estaba comprometida con la democracia, con la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, lo vemos como un primer mensaje importante para la sociedad. En el país vecino, en cambio, 12 meses lleva detenida la emblemática abogada Ruth López, crítica del presidente Nayib Bukele, que dirigía hasta su detención hace un año la unidad anticorrupción de la ONG Cristosal. Su caso está bajo estricta reserva, según el jefe del área jurídico-legal de esa entidad, Abraham Abrego. Ruth está, creo que bajo un esquema de incomunicación, con restricción de las visitas familiares y abogados. Todas las imputaciones son por mi actividad. No solo Ruth, sino que todo en este sistema es que uno para probar la inocencia necesita tener una audiencia
una audiencia ante un juez y tener la oportunidad de mostrar su defensa. Entonces, eso no se ha dado y, digamos, el equipo de abogados lo que está haciendo es documentando para demostrar que no es falso de lo que se le acusa, ¿verdad? Extracto del reportaje in situ de Celia Pusé, RFI Centroamérica. La Organización Meteorológica Mundial alerta en un informe que América Latina encadena desastres climáticos, olas de calor. El informe también se desprende de que los glaciares se están desapareciendo. El redactor de ese informe aquí es José Marengo, IPCC en la ONU, Brasilia. Los glaciares, las hieleiras andinas han disminuido aproximadamente de 0 a 6 metros equivalente de agua, con algunos 2 casos donde aumentó volumen de hielo, más realmente han disminuido, y una situación que fue observada el año pasado cuando la hieleira Humboldt na Venezuela desapareció. Nos ya tenemos que admitir que a hieleira Chacaltaya na Bolivia también oficialmente desapareció, ¿no? Infelizmente no tengo cómo revertir esa situación, mas eso muestra realmente a posible vulnerabilidad de grandes ciudades que dependen de agua de las hieleras andinas. 7 de junio, la fecha de la segunda vuelta en el Perú. Ya hay proclamación oficial de los resultados después de 35 días de espera. Primera vuelta era el 12 de abril. Se medirán Keiko Fujimori contra el izquierdista Roberto Sánchez. Enfoque a cargo de Carlos Pizarro. Tras el minucioso recuento de votos en la primera vuelta, Perú afronta la recta final de sus elecciones generales con 2 candidatos con puntos de vista ideológicos muy diferentes. Se podría pensar que el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez daría lugar a una contienda que podría dirigir al país en direcciones muy opuestas, aunque existe una similitud bien marcada entre ambos, como explica a RFI el afamado escritor y analista político Mirko Lauer. Cualquiera de los 2 resultados se va a parecer mucho al otro resultado, porque no estamos realmente ante un izquierdista chocando contra una derechista. Lo que estamos es ante 2 partidos caudillistas tratando de llegar al poder, pero nada más. Basta mirar los planes de gobierno de las 2 agrupaciones para darse cuenta que de ahí no sale mucho. Después de 4 semanas de incertidumbre hay un factor que se antoja determinante: el modo in extremis de conseguir el balotaje suficiente para entrar en la segunda vuelta, en que beneficiaría o perjudicaría a Sánchez para afrontar a Fujimori. Yo creo que podría beneficiar un poquito a Sánchez, porque por último Sánchez es una especie de candidato de la revancha que ha obtenido una buena parte de sus votos de los resentidos por lo que sienten que le ha sucedido a Pedro Castillo. Y entonces, de alguna manera, el dificultoso recuento se parece un poco a eso y podría ganarle a algunos votantes. Pero hay un dato importante aquí, que es un dato de tipo, vamos a llamarlo ideológico. Nadie que ha votado por Rafael López Aliaga no va a votar por Roberto Sánchez, ni de bromas. Y yo creo que nadie que ha votado por el señor Jorge Nieto tampoco va a votar por Roberto Sánchez. Esas son barreras ideológicas muy fuertes que yo creo que le van a impedir a Sánchez ganar. Para Lauer, el árbitro de la contienda electoral tiene un nombre propio: Jorge Nieto. Jorge Nieto es un político de centro que ha logrado en un Senado muy poderoso con 30 personas, 6 o 7 senadores. ¿Podría ser el hombre clave? Podría ser el hombre clave, definitivamente. Tanto si hace alianzas estables con Keiko Fujimori, como si hace alianzas esporádicas para temas puntuales, ¿no? Proclamados los resultados de las elecciones del 12 de abril, los peruanos están llamados a las urnas para la segunda vuelta presidencial el domingo 7 de junio. Un caso de estudio, el Perú, desde hace un cuarto de siglo, desde esta redacción RFI, Carlos Pizarro. En breve, nada más, añadir que Cuba reivindica su derecho legítimo a responder a una eventual agresión de Estados Unidos. El propio presidente Díaz-Canel
en redes sociales advierte sobre un hipotético baño de sangre en ese caso. Washington, en todo caso, anuncia sanciones contra ministros de su gobierno y servicios de inteligencia cubana. Y esta breve final en Francia, el Senado aprueba definitivamente por unanimidad la devolución de los restos de 14 amerindios de Guyana a su país territorio inicial. Segunda y última. Hasta aquí, en resumen diario de noticias. Esto está muy bueno. Estás escuchando Radio Boom Show.